Evangelio de Mateo capítulo 14, y quisiera que pensáramos en este texto bíblico que acabamos de leer, Mateo 14 del versículo 22 en adelante. Jesús anda sobre el mar. La Biblia nos presenta en el Evangelio diversos milagros, una diversidad de obras milagrosas que el Señor hizo, y cada uno de ellos no solamente, como hemos aprendido, nos exhiben que hay poder en Dios, hay poder en Dios para obrar maravillas, sino que también la obra milagrosa, decíamos, que tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. Cuando usted lea los milagros, cuando usted lee la Biblia, lee los evangelios, que tiene muchísimos milagros, usted piensa, Dios es poderoso. Dios es poderoso porque el Señor sanó a los enfermos, reprendió a los demonios, controló la naturaleza y a veces en circunstancias difíciles caminó por encima de esas circunstancias. Así que nosotros decimos, Dios es poderoso. Amén. Pero también usted puede pensar, bueno, y esos milagros del Señor que muestran su poder, también qué otras cosas pueden enseñar para mi vida cristiana y para mi vida espiritual. El Señor en el Evangelio mostró en muchas ocasiones que después de hacer un milagro, Él dio una enseñanza espiritual, algo específico para los que le escuchaban y para los que eran espectadores o para los que habían vivido el suceso. Así que cuando lee la Biblia piensa, bueno, ¿qué el Señor me enseña en este milagro? Así fue como cuando el Señor alimentó a la multitud y multiplicó los panes y los peces. El Señor después le dijo que buscaran el pan de vida y que a él debían asimilarlo, a Él debían recibirlo, porque el que comiera los panes y los peces volvería a tener hambre, pero el que se asiera de Jesús, el que tomara a Jesús, pues tendría vida eterna. Y así, por ejemplo, en muchas otras ocasiones el Señor hace esas aplicaciones. Usted se acordará también aquel pasaje que viene a mi mente de la higuera estéril. ¿Se acuerda de la higuera estéril? El Señor se acercó, dice que tuvo hambre, se acercó para tomar fruto. ¿Qué encontró en la higuera? Encontró fruto. Dice la Biblia que no había fruto. Y entonces, ese fue un milagro de carácter negativo. Encontramos muchas veces al Señor sanando. En esta ocasión, ¿qué hizo con la higuera? La maldijo y la higuera se secó. ¿Y qué enseña el Señor allí en el pasaje de la higuera? Bueno, el Señor está en ese milagro que hizo sobre la higuera. Lo que los espectadores se habrán quedado asombrados. Pero bueno, ¿qué significa eso? ¿Significa solamente que el Señor puede en cualquier momento tomar un árbol y secarlo? Bueno, no era tan simple. Aunque eso era una manifestación del poder de Dios, también Jesús quería decirle que el Señor se acerca a la iglesia, a los creyentes, y en aquella ocasión de manera especial a la nación de Israel también, buscando ¿qué cosa? ¿Qué buscaba el Señor cuando se acercaba a la nación de Israel, tomando en cuenta la higuera estéril? Fruto espiritual. Y entonces encontró que aquella nación tenía religión, tenía culto, tenía ceremonias, pero no daba un fruto espiritual. Así que ahí había también una enseñanza. Entonces, cuando usted lee la Biblia, piensa, bueno, ¿qué el Señor quiere manifestarme a mí en lo personal? Siempre hay grandes enseñanzas. El Señor obró en circunstancias marítimas en varias ocasiones. En el Evangelio de Mateo capítulo 8 encontramos a Jesús que calma una tempestad. ¿No se acuerdan de eso? Jesús calmó una tempestad. Él entró con los discípulos, dice la Biblia, eso está en Mateo capítulo 8 del versículo 23 en adelante. Dice que Él entró con sus discípulos en la barca para pasar al otro lado, y se levantó una grande tempestad. De pronto se levantó una tempestad inmensa
Y de tal manera que dice la Biblia que las olas cubrían la barca. Entonces, que el Señor estaba con ellos y el Señor se quedó dormido. Parece en breve momento, Él se queda dormido en medio de la barca, se levantan las olas y los discípulos se asustaron, temieron por su vida. El Señor, despiertan al Señor, los discípulos dando gritos y Jesús les reprende. Porque Jesús esperaba que aquellos discípulos confiaran a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de la tempestad, a pesar de las altas olas, a pesar de todo lo que toda la atmósfera que había alrededor de ellos. Que esperaba Jesús que encontraran los discípulos. Confianza también, confianza. Entonces Jesús dice que se levanta. Lo primero que hace el Señor es reprender a los discípulos. Y entonces los discípulos estaban gritando: Señor, sálvanos. Y él le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Esa fue una de las cosas que el Señor hizo en el mar. El Señor tiene control sobre las olas, tiene el control sobre los mares, tiene el control sobre los vientos, tiene el control sobre toda la naturaleza. En el libro de los Salmos encontramos al salmista que, hablando de que si la tierra fuera sacudida, si se traspasaran los montes, y dice: ¿cómo estará él? Yo estaré confiado, dice el salmista. El salmista David había estado en circunstancias muy adversas y él había aprendido a confiar en Dios. Hay creyentes que le tienen temores a los ciclones. También nunca he estado en un terremoto, pero me imagino que debe ser algo espantoso, algo terrible. Y es bueno saber que Jesús controla la naturaleza, que Él controla la naturaleza, controla los vientos, controla esta tierra, controla cualquier circunstancia. Eso es de mucho ánimo para nosotros en este día. Esa tormenta física, esa naturaleza, esa situación natural que se había creado, también puede representar para nosotros las tormentas de la vida. A veces la tormenta no es un ciclón, no es olas literalmente, no es viento literalmente, sino son circunstancias difíciles. Y es bueno también saber que frente a las tormentas económicas, a las tormentas familiares, a las tormentas que vienen contra la salud, ¿qué tiene Jesús para eso? Poder. Jesús controla también y está por encima de esas diferentes tormentas. Y Jesús, con su palabra, la palabra de Dios es poderosa. Cuando Jesús pronuncia su palabra, ¿qué hacen los vientos y las tormentas de nuestra vida también? Tienen que calmarse, tienen que controlarse y tienen que entrar en el curso que el Señor las guíe. Entonces eso también es muy consolador para nosotros. Los discípulos, usted sabe que en los primeros momentos los discípulos no estaban claros de quién era Jesús. Del momento en que muchos de aquellos discípulos estaban detrás de Jesús, muchos no entendieron que Él era Dios y que era el Mesías prometido, que Él era el Salvador del mundo. Ellos se fueron convenciendo poco a poco, poco a poco. Hay veces también que nosotros necesitamos ir interpretando al Señor. Aunque podamos entender ya que Él es el Salvador y Él es el Mesías, pero también en la vida cristiana, en la medida que el Señor nos deja experimentarlo bajo diferentes circunstancias, eso nos ayuda a nosotros a ir entendiendo quién es Dios, quién es su poder, qué tamaño tiene su magnífico poder. Y eso nos ayuda a ir intimando con Dios. No hay nadie que viene aquí un día a la iglesia y entonces se convence de que él tiene necesidad de Dios y confía en Jesús para Salvador y también le entrega su corazón, que hace así y deposita todos sus asuntos en las manos de Dios inmediatamente. Eso no acontece, porque nosotros somos personas y en el trato personal nosotros vamos entregando, vamos intimando de la misma manera que si usted me conoce hoy por
por primera vez, usted y yo nos encontramos, usted no pasa inmediatamente a decirme todas sus intimidades. ¿Por qué usted no hace eso? Porque usted no me conoce. Y usted no sabe lo que yo voy a hacer con esa información. Usted tampoco necesita con alguien que es ajeno a usted transmitirle todo eso. Entonces cuando nos convertimos, hay muchas cosas de Dios que nos son extrañas. Y en el camino cristiano, cuando vamos avanzando, vamos intimando, el Señor en diferentes situaciones nos va manifestando su poder, nos va manifestando su amor, nos va manifestando su grandeza. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos también entregando. Y en esto consiste el crecimiento cristiano. Vamos conociendo más a Dios y vamos entregando más áreas al Señor y vamos confiando en Él. Ahora, el Señor en ocasiones tiene el plan que bajo las circunstancias difíciles de la vida, el Señor las usa para que tú confíes más en Él, para que descanses más en Él. Y algunas veces el plan de Dios con las circunstancias difíciles es reprenderlas y que haya bonanza, eliminarlas, controlarlas. Algunas enfermedades el Señor tiene el plan de sanarlas. Algunas situaciones de turbulencia familiar o turbulencia en las circunstancias, el Señor tiene el plan de quitarlas. ¿Y a cuánto les gusta que el Señor le quite los problemas del medio? Amén. Amén. Yo creo que no hay nadie ahora mismo, un loco solamente va a decir, no, que me los deje allí. Todo el mundo va a decir, no, que el Señor me elimine las circunstancias difíciles, que el Señor quite las tormentas, que el Señor cambie los vientos, que el Señor haga la provisión, que el Señor se meta y las circunstancias mejoren. Todo el mundo quiere eso. Pero tú sabes que no siempre ese es el plan de Dios. Alguno puede decir, pero eso así ya no me gusta. Que el Señor va a permitir las circunstancias difíciles, las va a dejar ahí. Y te va a dejar estar en medio de las circunstancias difíciles algunas veces. Porque el Señor tiene un trato, a veces quitando las circunstancias, y también tiene un trato dejando las circunstancias, permitiendo esas circunstancias difíciles y adversas. Así que en este milagro de Mateo capítulo 8, Jesús calma la tempestad. Y con eso, Él hizo algo para los discípulos. Pero en el pasaje que leímos, otra manifestación milagrosa sobre el mar, Jesús dejó que allí estuviera la tempestad y obró milagrosamente en medio de esas circunstancias de acuerdo a su propósito. Es muy importante saber que ser cristiano no significa estar ausente de circunstancias difíciles. Es muy importante saber que entregarse a Dios, estar consagrado a Dios y estar también en el centro de la voluntad de Dios no significa que todo vaya bien. A veces estar en el centro de la voluntad de Dios significa tener circunstancias difíciles. Y eso de ninguna manera quiere decir, no, las cosas están turbulentas, hay situaciones adversas, han llegado problemas. Pero yo tengo que estar mal, Dios no está conmigo. Yo tengo que haber cogido un camino equivocado. No, de ninguna manera. Hay muchas veces que Jesús es quien nos da la orden de meternos en situaciones. Entonces vamos a volver a Mateo capítulo 14 y del versículo 22 en adelante. Y vamos a leer aquí lo que dice la Escritura. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es decir que, ¿por qué por qué los discípulos se montaron en la barca para pasar a la otra ribera? Por una iniciativa de ellos. Si vamos a coger ese barquito para dar un paseo. No, Jesús es el que dice, Jesús es el que está guiando, y dice Jesús: monta el barquito para que vayan a la otra ribera. Yo voy a estar aquí despidiendo a la multitud. Ahora, ya nosotros estamos muy claros de quién es Jesús, cuáles son las posibilidades de Jesús. Hemos leído la Biblia ampliamente. Jesús no sabe lo que se va a formar. Jesús no sabe el problema que viene. Jesús se va a enterar después. ¿Qué vamos a decir a eso? De ninguna manera.
Jesús está ahí despidiendo a la multitud, móntese al barquito, vaya a la otra ribera. Pero antes de llegar a la otra ribera, usted, está pensando Jesús, se van a topar con tremendo rollo. Entonces dice la Biblia, ahora Jesús manda, acuérdate de eso, Jesús es el que lo manda. Y dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjese usted, el Señor era alguien de oración. ¿Cuántos sabemos que la oración es muy importante? Jesús practicó la oración porque la necesitó en su plan de encarnación, pero también Él tuvo la idea de que nosotros viéramos la necesidad de la oración. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos que Jesús se aparta para orar, el Señor nos está también diciendo a nosotros que es necesario que nos apartemos para orar. La oración es una maravilla que Dios ha depositado en la iglesia. La oración es un instrumento, la oración es un regalo que Dios nos ha hecho y el Señor quiere que también nosotros nos apartemos en ocasiones de la multitud, de la turbulencia y también de los quehaceres diarios. Nosotros nos apartemos para orar. Jesús está orando y usted tenga la convicción de que Jesús no está haciendo una oración solamente egoísta. Porque nosotros debemos orar no solamente por tu necesidad. Tú no debes orar solamente por tu problema. No debes orar solamente por lo que tú quieres que se resuelva en tu vida. Sino que también hay que orar para que a otros se les resuelva el problema. Hay que orar para que otros sean bendecidos, para que otros puedan salir airosos de sus circunstancias difíciles. Y tú sabes que Dios ve esa oración y Dios recibe esa oración como olor fragante. Cuando tú no solamente oras por ti y por tu problema, sino también oras por otros. Jesús es el supremo intercesor. Jesús ha sido puesto por Dios como intercesor. Y yo creo que cuando Jesús ahora está orando, va a orar por una prueba en la que el Señor quiere meter a los discípulos y una prueba de la que Él va a sacar provecho. Entonces, Jesús se fue a orar y yo estoy seguro que oró: Señor, ayuda a esos discípulos cuando se forma la tempestad. Ayúdalos cuando se forme la situación difícil. ¿Sabe que Jesús siempre va a estar ayudándonos como intercesor? Siempre Jesús va a estar acompañándonos como intercesor. Siempre el cielo está respaldando a los hijos de Dios en las circunstancias difíciles. Nosotros podemos pensar, y los mismos discípulos podían pensar por un momento: ay, pero Jesús, ¿por qué no te montaste con nosotros en la barca? No, te fuiste a orar, qué rico, ¿eh? Y nos dejaste en medio del mar y la turbulencia. Hay veces que nosotros podemos decir, y nos creemos nosotros: ay, Jesús nos está acompañando en la situación difícil. Muchos de nosotros podemos tener esa tentación, que hay momentos donde creemos que Jesús nos ha abandonado, pero Jesús está orando, y Jesús está orando por sus discípulos y por lo que va a acontecer. La Biblia dice que Jesús, Él es el intercesor, y es el intercesor, debemos saber, por excelencia, que siempre nos apoya. Y Jesús de mil maneras nos da su apoyo, porque ellos no estaban viendo a Jesús allí. Como hay veces que nosotros podemos no darnos cuenta que Jesús está metido con nosotros en el asunto. Pero Jesús está orando. ¿Eso es estar con Él o no? Amén. Cuando hay alguien que nos está acompañando en oración en nuestras situaciones, esa persona está con nosotros. Amén. Y nos está ayudando y nos está favoreciendo. Yo les digo que cuando yo sé que alguien ora por mí, yo me pongo muy contento. Porque yo sé lo que significa la oración. Así que Jesús está metido con ellos en la situación. Así que dice la Biblia, y que llegó hasta la noche. Eso quiere decir que Jesús oró cortico. Esa oración fue un telegrama. No. Esa oración fue larga. Él está teniendo comunión con Dios largamente. O sea, debemos orar en todo momento. Y debemos orar, y usted sabe que una oración es: Señor, ayuda. Es una oración.
Señor, ten misericordia de mí. Esa oración la encontramos en los evangelios también. Muchas oraciones rápidas, concretas en momentos de dificultad. Pero también tú no te puedes conformar con esas oraciones, ¿no? Señor, ayúdame. Por la mañana sale corriendo, Señor, ayúdame. No. También hay que buscar momentos especiales en las noches, en las tardes, en la mañana, donde nos apartamos y estamos allí con nuestro Dios, con tiempo para alabarle, para orar por la gente que necesita de nuestra oración, para orar por nosotros, para reconocerle, para alabarle, porque todo eso es oración. ¿Cuánto nosotros vamos a buscar tiempo para largamente estar con Dios? Busque tiempo porque va a encontrar grande provecho. Grande provecho en orar. Jesús oró por sus discípulos, Jesús estaba intercediendo. Y dice la Biblia en el versículo 24, mire cómo dice la Biblia en Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Ya habían avanzado bastante. Y dice la Biblia, azotada por las olas porque el viento era contrario. Así que se había levantado un viento poderoso y la barca estaba siendo azotada. Era un azote los vientos con la barca. Óigame, eso sí tiene la cara fea. Usted se ha montado en un barco y verse con un viento poderoso azotado. Eso no es fácil. Algunos cubanos que, ¿cómo se le dice? Balseros, que vinieron. Tengo un amigo pastor que estuvo de visita aquí en los Estados Unidos y él estaba regresando en el avión a Cuba y dice que el avión venía casi vacío, iba casi vacío, y dice que atrás tenía uno sentado solito. Y entonces escuchó cuando el hombre parece que estaba mirando abajo y mirando el mar, y escuchó cuando dijo, ¿qué clase de loco fui? Él hablando solo. ¿Cómo yo pude venir en ese mar? Nunca más lo haría. Esa persona supo lo que era estar en el mar, solo, azotado por el viento, y quizás, nunca más. Bueno, los discípulos se encontraron en la barca azotados por el viento. Pero ya dijimos que esos discípulos no fueron por su iniciativa. ¿Quién les mandó a montarse en la barca y coger el camino? Jesús. Entonces, quiere decir que a veces el Señor nos da orientación, nos guía, nos manda a ir en direcciones para las cuales estamos transitando hacia el viento que nos azota. Estamos yendo poco a poco a la situación de conflicto, a la situación de la lucha. Esa no era la voluntad de Dios. Ya sabemos que si Jesús manda y ellos van, ellos están en la voluntad de Dios. Ellos están en la voluntad de Dios, sí. Ellos están en la voluntad de Dios, pero están en medio de un problema. Nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, que Jesús dijo en una ocasión que en el mundo tendréis aflicción. Eso es en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo, estas cosas he hablado para que tengáis paz. Fíjate tú. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que este mundo, el Señor dice que este mundo es un mundo de conflicto, de aflicciones, de luchas. Nosotros, si quisiéramos zafarnos de este mundo, pensando, yo quiero huir de las circunstancias difíciles, mucha gente que quisiera zafarse porque dice, yo encuentro que en este mundo hay conflicto, hay aflicción. Y Jesús lo corrobora. Jesús también dice algo paradójico, porque Jesús está hablando que Él le dice a los discípulos que tengan paz y que sepan que en el mundo tendrán aflicción. ¿Quién es el que tiene paz en la aflicción y en la lucha, en la adversidad?
Pero fíjense cómo son las cosas de Dios. El Señor dice que se puede tener paz en medio de este mundo de conflicto. Gloria a Dios. Qué maravilla que el Señor es tan poderoso que no siempre quita las aflicciones, sino que las deja estar allí y nos da paz. Y nos da sosiego. Él dice en ese texto que acabamos de leer, que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Y en Mateo capítulo 14, del versículo 24 más adelante dice, porque el viento era contrario. Versículo 25 dice la Escritura, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, los vientos estaban. Y los vientos todavía no se habían ido. Y queda muy claro que esos vientos no se habían ido por el versículo 30. Unos vientos fuertes. La mar, imagínese usted, cuando hay viento en el mar también hay grandes olas. Eso va acompañado. No puede haber viento sin olas. No puede haber un mar hostil cuando hay viento. El mar es hostil siempre que hay viento. Entonces, Jesús viene andando. Jesús viene andando sobre las circunstancias difíciles. Jesús está diciendo, está en control. Las circunstancias están, pero yo puedo caminar, puedo moverme, puedo transitar por encima de esas circunstancias. Gloria a Dios. Amén. El Señor no se paró en la orilla y dice, mira qué clase de viento. Viento, cálmese. Voy entonces a caminar. No. El Señor se mete y rompe con todas las leyes naturales de caminar por encima del mar. Rompe con fuerzas de este mundo natural y se pone a caminar, se pone a dar un pasillo en medio del mar y contra los vientos que azotaban a los discípulos. Eso debía ser una enseñanza para los discípulos. Cómo el Señor sigue las circunstancias adversas, pero Él puede transitar, Él puede moverse, Él puede llevar a cabo su plan, Él puede desarrollar su agenda. Nosotros pensamos cuando aparecen situaciones difíciles, que bueno, ahora sí, como apareció una lucha, entonces los planes van a quedar truncos. Entonces no vamos a avanzar, no vamos a lograr las cosas, no nos va a ir bien, pero el Señor nos enseña que no es así. Que hay muchas ocasiones donde esas circunstancias son peldaños para escalar. Esas circunstancias son instrumentos para que avancemos, para que logremos que nosotros en medio de esas circunstancias, como hijos de Dios, debemos aprender a movernos en ella en fe, confiando en el Señor. Ahora puede que en ocasiones no nos percatemos que es el Señor el que está en medio de nuestra situación. Y entonces vemos fantasmas. ¿Usted no pasa que usted está en una situación difícil? Y usted sabe que las situaciones difíciles afectan el cerebro, afectan la visión, afectan el entendimiento, afectan el raciocinio. Y la gente empieza a ver lo que no es. Y empieza a opinar lo que no debe opinar. Y empieza a creer lo que no debe ser. Y empieza a ser pesimista porque dice, mire cómo está esto y estará más mal. Dice la Biblia en este versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Quién es el que no, en medio de las luchas y de los vientos contrarios, no se puede turbar? Hasta los hijos de Dios nos turbamos. ¿Cuántos lo saben? Amén. Sí, porque si mira, nosotros no debemos creer que cuando tú eres cristiano, tú eres Dios. O sea que hay un tipo de cristianismo que está enseñando a la gente a ser Dios. Pero Dios hay uno solo. Amén. Dios hay uno solo. Y Jesús, en medio de sus circunstancias difíciles, tuvo temores, lo dice la Biblia. Y tuvo aflicción, dice la Biblia, triste hasta la muerte. Y Jesús lloró.
Jesús tuvo eso. Entonces, si en algún momento nosotros nos agarra la turbación, la tristeza, no necesariamente hay que pensar que vamos mal espiritualmente siempre que llega eso a nuestra vida, porque Jesús no tuvo pecado y tuvo algunos sufrimientos y tuvo tristeza. Entonces, frente a algunas circunstancias, es natural que nos turbemos a veces. Es natural que nos turbemos a veces. Los grandes hombres de Dios tuvieron turbaciones y tuvieron tristeza y tuvieron llanto. Eso me recuerda que yo soy débil, que yo soy humano y que Dios es Dios. Usted no tiene siempre que alardear de lo que no hay. Porque eso no significa crisis necesariamente. Eso significa que usted es humano. Los discípulos se turbaron en esta ocasión, pero lo negativo es que ellos se confundieron al mirar y no vieron la realidad. ¿Qué pensaron ellos que venía caminando hacia ellos? Mira cómo dice la Biblia aquí en este versículo 26. Dice, los discípulos viendo andar sobre él se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El que venía era un fantasma. No, si los fantasmas no existen. No era un demonio, no era nada negativo. Por el contrario, quien venía era Jesús, el Señor, el Maestro, el que camina sobre las circunstancias, el que tiene control. Pero cuando nosotros estamos en las circunstancias difíciles, podemos mirar y lo que es la obra de Dios la confundimos con lo negativo. Lo que es los mensajeros de Dios, lo que es la obra del Dios poderoso, lo que es la intervención de Dios, decimos, ¡ay! Un fantasma, Satanás, los pecadores. Los discípulos se confundieron. A veces va a ser muy saludable que nosotros pidamos a Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles, Señor, ayúdame a ver con claridad, porque las circunstancias son tan fuertes que me turban, que no me dejan ver, que no me dejan evaluar y que no me dejan ver incluso la obra tuya. ¿Se acuerda del pasaje del profeta con su siervo rodeado por el ejército? En el libro de Reyes. ¿Qué hizo? El hombre de Dios sí estaba viendo con claridad la realidad. Pero el esclavo, el siervo del profeta, no estaba viendo todo lo que estaba pasando, dice la Biblia. ¿Y qué hizo el profeta? Oró por el siervo. ¿Y qué le pidió? Los que se están acordando del pasaje que estoy mencionando. Que le abriera los ojos. Ábrele los ojos. Señor, que vea. Ábrele los ojos, que vea, porque nada más está viendo el ejército opositor. El ejército que viene a hacernos daño. El ejército que parece mayoría contra nosotros. Y Dios escuchó la oración del profeta y le abrió los ojos a ese siervo. ¿Y qué vio? Carros de fuego sobre el otro ejército. Muchachos, si son más los que están con nosotros que en contra. Y ahora aquí, ay Señor, parecía que tú nos habías dejado. Pero tú caminas sobre las circunstancias y te estás acercando a nosotros. Resulta que estamos protegidos. Resulta que nos acompañas. Resulta que estás en control. Resulta que vienes a bendecirnos. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál circunstancia puede ahora mismo que nosotros estemos pasando que todo lo evaluamos mal? Y que pensamos incluso que en algún momento nos tuvimos que ir de la voluntad de Dios porque todo ha ido con circunstancias difíciles. Bueno, no siempre es así. Dice la Biblia en el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no
temáis. Me encantan las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús siempre son de optimismo, siempre son positivas. Las palabras de Jesús son un bálsamo para ti y para mí. La palabra no temáis está en la Biblia 365 veces. Como ha dicho alguien, es como si el Señor quisiera decirnos, no temáis por cada día del año. Todos los días el Señor te dice, me dice, no temáis. Tenemos a veces temores. Sí tenemos temores a veces. Los discípulos tuvieron temores. Nosotros, discípulos del siglo XXI, podemos tener temores. Y qué bueno escuchar la palabra de Dios que nos dice, no temáis este domingo. No teman. El Señor dice allí, tened ánimo. Hay que tener ánimo. Siempre tenemos que tener ánimo porque el Señor no está lejos. El Señor no nos ha abandonado. Si usted es hijo de Dios y si usted se montó en la barca por orientación de Él y si usted siguió su mandato, si no lo hizo, esto no tiene que ver contigo. Pero si usted está siguiendo la orientación del Señor y usted se metió en la barca y se metió en el mar y se metió en los azotes del viento y se metió en las circunstancias negativas bajo el mandato del Señor, el Señor dice, ten ánimo, amén. Ten ánimo, suelta los temores, porque yo te acompaño, yo te respaldo, el favor mío está para ti, hoy el favor mío está para ti, dice el Señor en su palabra, dice el Señor también a nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es? Yo digo que había un discípulo que tenía candela en la sangre, que lo mismo acertaba que metía la pata. Pedro. Un discípulo medio loco que había entre los 12. Pedro. ¿Cuál es ese? Pedro. ¿Usted lo conoce? Pedro. El gran Pedro. Y entonces le respondió Pedro y dijo, porque todos los discípulos no somos iguales. Algunos somos manteca dormida, otros somos candela. Unos son activos, unos hablan, otros no hablan. Así eran los discípulos. Hay variedad en el pueblo de Dios. Pero todos son discípulos, todos están metidos en la barca y el Señor va por todos. Amén. Porque a veces tú quieres, no, que este sea igual que yo. No, pero tú, acuérdate que somos diferentes. Lo que estamos es metidos en la barca y favorecidos por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces amén. Este discípulo de candela dijo aquí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es tremendo atrevimiento de Pedro. Si eres tú, yo voy a poder caminar sobre las aguas. Yo voy a poder caminar sobre las circunstancias difíciles. Yo voy a poder moverme incluso fuera de la barca y no voy a hundirme. Amén. Y sacó el pie. ¿Y qué hizo Pedro? Se hundió. Caminó, porque allí estaba el Señor. Y el Señor dice, ven Pedro, qué lindo que el Señor también nos dice, ven, enlázate, sí puedes moverte en medio de las circunstancias, sí puedes moverte aun cuando hay vientos recios, aun cuando hay vientos que parece que te quieren hundir, aun cuando por el mar, por arriba del mar, no se camina, ¿verdad que no? No se camina por arriba del mar. Esto no aparece todos los días. Pero Jesús dice, si yo estoy y mando, tú puedes. Dice, le dijo el Señor, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, porque esa es la otra, le decimos, Señor, que yo pueda. Y oramos. Y entonces cuando salimos a la oración se nos olvidó lo que le dijimos al Señor y no me mojo la punta del dedo. Ah, pues no podrás caminar por el agua. Si no te mojas la punta del dedo, no podrás dar paso por encima de las aguas. No podrás disfrutar de ver el control de Dios. Aunque la circunstancia negativa todavía está. Pero Pedro sí sacó el pie, se mojó el dedo y la planta del pie. Dice la Biblia. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Óigame, qué experiencia tan maravillosa. En esta ocasión, repito, el Señor no reprendió los vientos. En esta ocasión el Señor no quitó la tempestad. En esta ocasión el Señor dijo,
con las circunstancias difíciles nos vamos a mover. Con las circunstancias difíciles vamos a llevar a cabo nuestro propósito. Con las circunstancias difíciles vamos a hacer lo que quiero hacer. Gloria a Dios. Amén. Entonces, tú puedes decir en esta hora, yo he pedido solamente, Señor, quita el viento, quita las circunstancias. Y entonces el Señor puede decirnos a nosotros en esta hora, no siempre pida que quita las circunstancias. Pide también, déjame caminar sobre las aguas y con los vientos difíciles. Esa también sería una buena oración. Porque en este mundo, dice Jesús, tendréis aflicción. Así que algunas veces el Señor reprende los vientos, reprende la mar, hace que haya bonanza, y otras veces el Señor dice, no, el propósito, la agenda la vamos a desarrollar en medio de situaciones de conflicto y difícil, y vamos a tener victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, pero cuando nosotros estamos en ese andar y ya nosotros nos atrevimos, y ya nosotros dijimos, sí, Señor, tú estás, y Señor, manda que yo pueda caminar, y manda que yo me pueda mover, y manda que yo pueda tener victoria, y en medio de las situaciones difíciles, de los conflictos, haz que yo tenga victoria. Y tú te lanzas con Dios. Siempre se corre el riesgo de retrocesos espirituales. Siempre se corre el riesgo. Siempre, por muchos avances espirituales que nosotros tengamos en nuestra vida, por muchos logros, siempre está el peligro en este mundo de las crisis espirituales, de los retornos espirituales, de menguar en la fe, de mirar más este mundo que nos rodea que a Jesús. ¿Cuántos saben eso? Siempre ese riesgo está. Y nosotros también tenemos que evaluarnos. Bueno, yo como Pedro también he caminado por encima de circunstancias difíciles. El Señor me ha dado victoria. El Señor no siempre ha quitado mis circunstancias difíciles. Pero yo he podido caminar, yo he podido moverme, yo he podido tener victoria, yo he podido tener los logros que el Señor quiere que yo tenga. Pero en ocasiones las circunstancias han persistido, han seguido, las circunstancias se han extendido más allá, esas circunstancias difíciles, más allá de mi fuerza y más allá de mis deseos. Y yo en vez de mirar a Cristo y solo a Cristo, me he puesto a mirar los vientos. Mira cómo dice la Biblia. Dice la Biblia en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo Pedro. ¿Qué miró Pedro? Dice, al ver el fuerte viento. En un momento él dijo, no, si ese es mi Señor, estaba mirando a Cristo, emocionó, mira cómo camina, qué lindo. Y entonces ahora, wow, estoy caminando. Los vientos amenazan, las olas. Nosotros nos miramos que hay malas noticias en este mundo, que la gente se está hundiendo, que las cosas van mal, que lo que se avecina es negativo, que dicen que no se va a poder lograr. Y tú, en vez de escuchar la palabra de Dios, mirar a Cristo, escuchar su palabra que dice tener ánimo, no tengan miedo, tú oyes la voz del maligno, tú oyes la voz de los que no conocen a Dios, tú miras las circunstancias hostiles de este mundo y entonces no esperes otra cosa que hundirse. Hundirse significa una crisis espiritual. Hundirse significa no tener la victoria que el Señor quiere que tú tengas en medio de la situación difícil, no quitando la situación, sino en medio de ella. Nosotros en este día podemos reflexionar y decir, Señor, en ocasiones yo me he hundido. En ocasiones yo me he hundido, me he desanimado. He dado más crédito a lo que dice la gente que lo que dice tu palabra. He dado más crédito a las obras malignas y a las circunstancias que a las promesas de la Biblia. He dado más crédito a los que están alrededor mío, que están desanimados quizás, y que no creen que Dios hace cosas grandes y que obra milagros todavía en este tiempo. Y no he dado crédito a que tú dices hoy que todavía tú haces maravillas. Sí puede alguien que ha ido caminando con Dios y que va teniendo victoria, hundirse en medio de sus circunstancias. Hundirse significa dejar de la oración.
Hundirse significa dejar de mirar la palabra de Dios. Hundirse significa dejar de congregarse. Hundirse significa dejar de insistir a Dios con sus plegarias. Hundirse significa, amado, alejarse de la familia en la fe. Hundirse significa estar lejos de Dios. Y entonces dice la Biblia, pero Pedro hizo algo bueno. Pedro, porque desde lo más hondo podemos clamar a Dios. Por eso el salmista dice, de lo profundo clamo a ti. Desde las crisis espirituales también se puede clamar a Dios. Porque Dios es un Dios que escucha a sus hijos, sea que están arriba o que están abajo. Si están arriba les exhibe victoria. Si están abajo los levanta para que vuelvan a estar arriba. Y Pedro no se olvidó que en el Señor él podía encontrar sosiego, él podía encontrar refugio, él podía encontrar levantamiento. Si tú estás abajo en este domingo y tú dices, ay Señor, yo me estaba hundiendo, tú también puedes decir, como Pedro dijo en esta ocasión, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, levántame, Señor, tómame por la mano. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Señor, que yo pueda entusiasmarme contigo de nuevo, a pesar de esas circunstancias complejas que nos rodean. ¿Qué tú crees que hizo Jesús? No, Pedro, te lo dije, ahora te vas a hundir, ahora vas a tener que andar según tus fuerzas. ¿Dice eso? No, esa no es lo que dice la Biblia. ¿Cerraste la Biblia? Dice, al momento Jesús. Al momento Jesús. Jesús está presto. Extendiendo la mano, asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Pero qué hizo primero? Asió de él. Lo levantó. El Señor siempre nos reprende también para que volvamos a entusiasmarnos con Él. Pero lo primero que el Señor hace es levantarnos. El Señor, sálvame, el Señor te levanta. ¿Sabe que hay veces que hay gente que puede llegar a ti arrepentido y lamentando la crisis espiritual? Y entonces viene buscando una ayuda y tú lo que le das es cuero y palo por la cabeza. Pero el Señor no hace eso. Lo primero que el Señor hace es darte el bálsamo, darte el perdón, darte la mano, levantarte. Después el Señor te orienta. Entonces, cuando tú ves a la gente que no está arrepentida, dale palo. Pero si ya está buscando la ayuda y está diciendo, sálvame, no es momento de dar palo. Es momento de agarrar la mano y levantarlo. ¿Tú estás escuchando? Por eso, el salmista David dijo en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, ¿qué cosa? No despreciarás tú. Y el salmista, ese Salmo 51 es la oración de David después de un pecado enorme o de varios pecados, de una crisis espiritual enorme. Pero él se siente acogido. Él se siente que el Señor le levanta. Él se siente que el Señor le restaura. Si no hay arrepentimiento, dice la Biblia, los que persisten en pecar, repréndelo. Pero si hay alguien que se dio cuenta que entró en la crisis y dice, sálvame, antes de ponerte a hacer otra cosa, agárrale la mano y levántalo y restáuralo y anímalo. Esto fue lo que hizo Jesús. Esto es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Cuando alguien viene, hace años, un joven de mi iglesia tuvo una crisis enorme. Él no hallaba, yo vi que me quería decir algo, pero no acababa de concretar lo que quería decir. Y vuelta y vuelta. Y yo vi que él se sentía dolido por su situación espiritual. Y él me contó todo lo que él había pasado, todo lo que él había hecho, todo cuanto él se había hundido. Él me dijo eso porque él se sentía mal y él no quería seguir así. Yo había entendido esto que les acabo de transmitir hoy, que cuando alguien viene arrepentido y alguien quiere restauración, no es momento de dar palo. Yo, qué bueno, hermano. Gloria a Dios que tú quieres salir de ahí. Él abrió los ojos que parecían unos tapones de botella.
Porque él pensó que iba a recibir látigo, pero no, hermano, te estamos recibiendo con gozo. Estamos gozándonos contigo, porque cuando nosotros hemos estado hundidos y vamos saliendo y vamos buscando la ayuda del Señor, ya eso empezó la restauración. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y amado hermano, no hay nadie que no en este camino espiritual de Dios, no hay nadie que en algún momento no se hunde. No, nunca estés mirando por arriba del hombro de la gente. Dice, yo sí es verdad que estoy. No. Siempre aprovecha para pensar que eso te puede pasar a ti. Tú necesitas la mano. El Señor, que sí no cae, le dio la mano. ¿Quién eres tú y quién soy yo para no dar la mano? Tenemos que ser imitadores de Jesús. Todo el que esté caído, hundido, todo el que ha quitado la vista del Señor y viene diciendo, sálveme, ayúdeme, déme la mano, tenemos que darle la mano y animarlo a tener fe. Animarlo. Jesús en ocasiones, ¿usted se acuerda de la mujer que había pecado, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? Que el mundo judaico que estaba haciendo, los líderes religiosos, ¿para qué tenían a la mujer ahí? La tenían ahí arrinconada contra la pared. Todo el mundo la iban a apedrear. Jesús estaba ahí escribiendo en tierra. ¿Qué habrá estado escribiendo el Señor? No sé. Pero el Señor le dijo, el que esté sin pecado, ¿se acuerdan de eso? Que tire la primera Que piedra. tire la primera piedra. Y entonces todos los hipócritas que habían ahí se empezaron a escabullir. ¿Usted se acuerda de eso? Todo el mundo. Y entonces dice el Señor, ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué dice el Señor? Vamos a darle palo ahora. No, ni yo te No, condeno. dice, ni yo Te condeno. te condeno. Entonces, los hundimientos espirituales, sean de carácter moral, o sean de desánimo, sea cualquier cosa, levantamiento para ellos. Y dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Cuándo se calmó el viento? Cuando Jesús desarrolló la agenda. Mientras, no fue que el Señor en la orilla, que vamos a reprender esos vientos y que se eliminen. No. Entonces, cuando el Señor va a quitar los vientos y las circunstancias difíciles de alguno de nosotros, ¿tú sabes cuándo? Cuando el Señor le dé la gana. Porque Él es el que manda. Él es el que da la orden. Él es el que sabe lo que tú necesitas. Y las circunstancias difíciles, Él las usa también para levantarnos en nuestro carácter espiritual y en nuestra fe. ¿O tú te crees que Pedro era el mismo Pedro después de esa experiencia? ¿Tú te crees que era el mismo Pedro? No, ese no era el mismo Pedro. Como tú y yo cuando tenemos experiencias con Dios, no somos los mismos. Vamos avanzando con Él. Les conté de aquella muchacha, de aquel joven que se acercó al anciano experimentado en el arte de la joyería. Y entonces veía que metían el oro en el crisol y fuego con el oro en el horno, fuego. Y entonces él miraba que miraban y volvían a meter candela. Y entonces el joven preguntó al anciano, ¿y cómo usted sabe cuando el oro está listo para sacarlo? Y el anciano experimentado sonrió y le dijo, cuando yo saco y mi rostro se refleja en el oro, está listo. Mientras, fuego. Cuando nosotros en una circunstancia aprendemos a reflejar al Señor Jesús que camina por encima de las circunstancias y en medio de las circunstancias, el Señor dice, ahora te vamos a sacar. Ahora vamos a quitar la turbulencia porque ya logré lo que yo quería en tu vida. Así que mira, apresúrate a avanzar con Dios para que algunas de esas situaciones se vayan. Apresúrate a crecer, apresúrate a enamorarte de Dios, apresúrate a la oración, apresúrate a que tu carácter se perfeccione, porque quizás después de eso el viento desaparezca. Entonces los que estaban en la barca, dice la Biblia, vinieron y le adoraron. ¿Tú sabes quién es el único digno de adoración? Jesús lo dijo.
Él dijo allá en la tentación: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces este versículo 33 nos está diciendo quién es Jesús. Mira lo que dice aquí. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron. Mire, si Jesús los hubiera reprendido, eso estuviera recogido allí. Pero el hecho de que la Biblia no tenga, ahí no diga más nada con relación a ese acto, es que Jesús recibió la adoración. ¿Tú sabes quién es Jesús? Dios. Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda la gloria, toda la honra. Qué bueno que nosotros adoremos a Jesús cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Nos acerquemos para adorarle, para reconocerle. Y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Mesías. Verdaderamente eres el profetizado por el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir todo eso. Entonces, amado hermano, ¿qué el Señor quiere enseñarnos este domingo a nosotros? ¿Qué el Señor quiere decirnos en nuestras circunstancias? Porque si tú dijiste: voy para la iglesia, que yo quiero que Dios me diga algo, entonces el Señor algo tiene que haber dicho, ¿no? A tu corazón. Quizás tú dices: bueno, no es todo lo que dijeron hoy, pero hay algo que el Señor me toca. Hay algo que el Señor me inquieta. Hay algo en lo que el Señor me dice que tengo que caminar con Él, que tengo que confiar, que tengo que obedecer las órdenes, que yo que me creía que yo estaba fuera de voluntad de Dios, y resulta que a veces la voluntad de Dios es que en medio de circunstancias difíciles, que yo tengo que levantarme, que tengo que confiar, que tengo que dejar los temores y que tengo que tener ánimo. Algo el Señor quiere decirnos, de acuerdo a tu situación, de acuerdo a lo que nosotros estamos pasando. Que sabe que quién es el único que puede saber eso a ciencia cierta: usted y Dios. Yo no sé todo lo que usted pasa en lo más íntimo, pero el Espíritu de Dios sí, y Él nos aplica la palabra de Dios a nuestro corazón. Entonces, si quiere alguien ponerse en pie, que dice: yo necesito que oremos hoy, yo necesito esa oración. A lo mejor tú dices, a lo mejor alguien dice en esta hora: yo soy de los que me hundí. Yo también me he hundido, no te preocupes, que yo también me he hundido. Y Dios me ha dado la mano y me levantó. Así que nadie tiene que estar preocupado de que: ay, yo estoy hundido, que nadie se entere. No, que aquí todos nos hemos hundido. Y quizás alguien dice: Señor, yo necesito entender que tú vas a obrar quitando las circunstancias difíciles y también a veces dejando las circunstancias para hacer algo por mí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Ora también tú allí. Habla con Dios acerca de lo que Él te dijo a ti, tu asunto. Yo quiero también orar por ti ahora. Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Qué bueno que tú tienes palabras de ánimo para nosotros. Qué bueno que tú dices: tened ánimo, no tengan temor. Qué bueno que algunas veces tú has quitado las circunstancias adversas. Y qué bueno que aunque tú las permitas, obrarás en medio de ellas. Y en medio de esas circunstancias también nos dará victoria. Bendice a alguien en esta hora que necesita de tu bendición, que necesita de tus fuerzas, que necesita de tu bálsamo. Quizá hay alguien que se hundió. Dale la mano, Señor, hoy. Hoy como iglesia le damos la mano, pero dásela tú también, que es la mano más poderosa, que es la mano que en realidad levanta y restaura. Dale la mano al caído, dale la mano al desanimado. Concédenos interpretar tu voluntad también, sea cual fuera la situación. Y que adoremos a Jesús y le alabemos
cualquiera sea la situación también. Como los discípulos en el ayer lo hicieron, nosotros hoy continuemos adorándolo y reconociéndolo.